tenemos también noticia del momento aquí en Bogotá, en la capital del país, para hablar de nuevo de inseguridad y de qué responsabilidad tienen los jueces a propósito de la inseguridad. En los últimos días, la alcaldesa Claudia López ha criticado fuertemente a los jueces por dejar en libertad a delincuentes que cometen hurtos menores. Pero, ¿qué dicen desde la rama judicial sobre estas acusaciones? Creo que es la crítica más constante que se hace en Bogotá y en el resto del país. ¿Qué es lo que pasa con los jueces en Colombia? ¿Por qué se tramita tanto? Se agarra a esa persona, se le lleva y se trata como de, sí, pues que tenga o bien la condena o el castigo pertinente para ese hurto o ese agravio que acaba de cometer. Pero lo que está pasando en la mayoría de las ocasiones, Juan Felipe, es que no pasa nada. Así lo dijo también la alcaldesa Claudia López, Rosario, y es que lo dijo en un tono bastante fuerte, quejándose de algunos procedimientos que hacen los jueces en la ciudad y que normalmente resultan con la libertad de aquellos que cometen crímenes menores. Así lo dijo en su momento la alcaldesa Claudia López. Ahí es donde tenemos más dificultades. Ahí no hemos logrado, mientras baja el homicidio, baja la extorsión, baja el hurto de bicicletas, por ejemplo, baja el hurto de residencias, de automotores, pero en celulares, que es lo que más acosan a los ciudadanos en la calle y en particular en el transporte público, tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad. Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra policía metropolitana hagan. Robar es un deporte, así lo dijo Rosario, la alcaldesa, que también confirmó que el 80% de los criminales que se capturan en el sistema de Transmilenio pues quedan en libertad. Casi 800 ladrones hemos capturado en el sistema de transporte público. Al 80% los han dejado libres. A 8 de cada 10 personas que roban en Transmilenio, que acosan a mujeres, que les quitan el celular, que les quitan su bolso, la mal llamada justicia los deja libres. Apreciados miembros de la rama judicial, Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito. Rosario, y el tema no para allí con las declaraciones de la alcaldesa. Hoy en Sigla W también se conoció una demanda de un juez de la ciudad en contra de la mandataria, donde el magistrado Juan Carlos Arias del Tribunal Superior de Bogotá acusó del maltrato a los jueces a la mandataria de la ciudad. Y bueno, para saber más sobre qué opinan los integrantes de la rama judicial sobre estas declaraciones, estamos con Freddy Machado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la rama judicial azonal. Señor Machado, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, juez Machado, cuéntenos qué opina usted sobre estas declaraciones que dijo en los últimos días la alcaldesa Claudia López, pero que no solo le dijo una vez, sino que se ha ratificado en varias ocasiones. Bueno, Bogotá, como casi todo el país, tiene una crisis social en materia de servicios, de trabajo, de seguridad, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, educación, salud. Y cuando hay una crisis social, allí deben estar el Ejecutivo, los gobernantes. Pero ¿qué pasa? Que los gobernantes, que son los políticos, culpan a los jueces de esa crisis social que ellos no han podido solucionar. El peso lo recibe la justicia, porque ante la justicia van todas las crisis en lo que tiene que ver con delincuencia, procesos civiles, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que llamamos la atención es a que el Ejecutivo y el Legislativo, que son los que hacen las leyes y las políticas sociales, deben corregir, proponer nuevas cosas, concertar, pero pensar que son los jueces los responsables es equivocado. Y cuando se manda ese mensaje, lo que sucede es que la sociedad recibe el mensaje y atenta también contra los jueces, como lo ha hecho la primera línea hoy en una audiencia o ayer en una audiencia. Pues Machado, pero también es cierto que los atracadores menores, aquellos que hurtan celulares en el sistema de transporte, pues se están quedando en libertad. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que ocurre es que la planta de personal, de fiscalía, de investigadores y de jueces es muy limitada. Y lo que necesitamos es que se produzcan sentencias que son antecedentes. Mientras no se produzcan sentencias, se venzan los términos, prescriban los procesos, no podría hablarse entonces de antecedentes sino de anotaciones. Los procesos no finalizan precisamente por las limitaciones. Y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que deben
tener el presupuesto suficiente para la justicia no lo hace. Y cuando los jueces protestan reclamando más presupuesto para ellos, entonces se critica y se cuestiona que los jueces no quieren trabajar. Evidentemente es un problema del Ejecutivo y del Legislativo y la solución está allí. Pero también necesitamos que la gerencia de la justicia asuma, ya con ese presupuesto, cuando tú le das las herramientas, pueda evaluarse qué es lo que se está haciendo. Pero no censurar ni cuestionar y atacar la autonomía de los jueces, porque esto afecta la democracia. Cuando se ataca a los jueces en su independencia, se está afectando la justicia que se garantiza con los jueces. Pero usted nos dice que se necesita más presupuesto y entiendo que puede ser más presupuestos para cárceles, para más jueces, pero hoy, con los jueces que hay, con las personas que se están capturando, igual están quedando en libertad. Entonces, ¿para qué necesitan más presupuesto? ¿Por qué esos que son poquitos, pero hoy ya se están capturando, no quedan en prisión? Precisamente los jueces no hacen las leyes. Cuando se habla de vencimiento de términos es precisamente porque los términos no compensan con la cantidad de jueces que hay. Hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar está en más de 65 jueces. Ahora, lo que debe buscarse en este caso es un más presupuesto para que haya mejor defensoría, para que haya más fiscales, más jueces y más presupuesto para el INPEC, porque las limitaciones hacen, por ejemplo, que no haya equipos para conectar a las audiencias a las personas privadas de la libertad, tampoco hay defensores suficientes, no hay fiscales suficientes, no hay investigadores suficientes, mientras no haya conciencia que se requiere mayor presupuesto para la justicia y que la justicia está allí cuando se requiere, para cuando haya crisis sociales, pero también que el Ejecutivo y el Legislativo deben propiciar en lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, las garantías de salud, educación, empleo, vivienda, servicios públicos. Sí. Allí debe haber soluciones y no tanta corrupción, que las platas que se apoderan precisamente es la que afecta las políticas sociales. Sí, pero ayúdenos a entender, porque una persona que, poniendo un ejemplo, un ladrón, que es lo más común en Bogotá, se sube o a un Transmilenio o a un servicio de SITP. Roba a todos los que están allí. Los que están allí, pues entregan sus pertenencias. Se bajan del bus o se bajan del Transmilenio y van y ponen la denuncia. Se pone la denuncia. ¿Qué pasa después? Porque no está existiendo justamente ni la sanción tan siquiera. No estamos hablando de cárcel necesariamente en todos los casos, pero tampoco en ningún caso hemos visto por lo menos que haya sanciones determinantes para este tipo de actos en Bogotá. Y por eso, como lo decía, ahí es verdad la alcaldesa, pues pueden pasar muchas cosas en los frentes de seguridad, las cámaras de seguridad, la policía metropolitana, pero si al final la gente pone la denuncia y cuando llegan al juzgado no pasa nada, ayúdenos a usted a entender ¿por qué no pasa nada? No puede ser solamente un tema de presupuesto. Hay un tema de tramitología que en algo estamos fallando. Bueno, hay dos escenarios. Para que una persona se le legalice su captura son 36 horas. En esas 36 horas se requiere una serie de documentos y de información que son elementos materiales probatorios para poder formalizar esa captura. Y cuando tú revisas, no hay suficientes funcionarios, tanto en la Fiscalía como investigadores, para producir la información que se requiere para cuando se... Y también hay un problema que es el segundo escenario, tiene que ver con los trámites que se realizan cuando se produce una captura y tiene que ver con que la policía cumpla con todos los requisitos. Ahora, independientemente de esto, digamos que la persona es capturada y los términos van corriendo y esta persona cuando no se cumplen los términos, ¿por qué se vencen? Precisamente por todas las limitaciones que te estaba comentando, se producen libertades por vencimiento de términos, se producen prescripciones. Y lo que se están dando son anotaciones, porque son tantos y tantos los casos que se van presentando y las capturas que se están dando, como lo pueden confirmar en los distintos establecimientos policíacos donde ahora están las personas hacinadas. Son tantas y tantas las capturas que el problema de hoy es el que se está solucionando y no el proceso que debe continuar con todas las personas que son privadas de la libertad. Efectivamente hay un caos. Efectivamente el sistema penal acusatorio aquí, en este contexto, está fallando y tendríamos que revisar. Pero para eso la alcaldesa, que es ejecutivo y que fue legislativo, debe sentarse con los gerentes de la justicia y en vez de mandar esos mensajes tan equivocados, debe prever y mirar a ver qué podemos hacer para que esto no suceda. Porque la democracia sufre cuando se producen estos ataques contra el Poder Judicial.
Bueno, pues es Freddy Machado, presidente de Azonal, quien nos da sus percepciones sobre las declaraciones de la alcaldesa sobre el trabajo de los jueces en la ciudad de Bogotá. Señor Machado, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Muchas gracias a ustedes.